Shabbat Shalom, amada familia, ¿cómo están ustedes? Bueno, pues hoy vamos a la parashá, la porción semanal de la Torah de esta semana. Digamos el Shema Israel, volteando hacia el este, donde está Jerusalén. Cubierta nuestra cabeza y con nuestra mano derecha tapándonos nuestros ojos. Amén. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Escucha Israel, Adonai, nuestro Elohim, es uno y único. Adonai, nuestro Elohim, uno es. Bendito su santo nombre y su glorioso reino, eternamente y para siempre. Amén. Y amaremos a Adonai nuestro Elohim con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y serán estas palabras que Él nos ordena hoy grabadas en nuestro corazón. Las llevamos por señal entre nuestros ojos y en nuestra mano. Y hablamos a nuestros hijos de ellas estando en casa, en el camino, al levantarnos y al acostarnos. Y las escribimos en nuestras puertas y en nuestros postes. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Amén. Adonai nos bendiga y nos guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Tenga de nosotros compasión y benevolencia y nos dé de su shalom, nos dé su paz todos los días de nuestra vida. Amén. Que Adonai te haga como Efraín y como Manashe. Que Adonai te haga como Sará, Ribka, Rachel y Lea. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé de su shalom todos los días de tu vida. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amén. Oremos para entrar a la lectura de la Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torah, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Shabbat Shalom. ¿Estamos listos para comenzar? Amén. Bueno, pues hoy estamos con la parashá número 45, que se titula en hebreo Bait Hanan, que significa y supliqué. La lectura está en Devarim, Deuteronomio 3:23 al 7:11. La Haftará o Haftorá está en Isaías 40 del 1 al 26. Muy hermosa porción de esta semana, muy amplia, mas hoy nos vamos a ir directamente al capítulo 4, verso 31. ¿Estamos listos? Muy bien. Pues Hashem tu Elohim es Dios compasivo. No te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. Esto se refiere que en los postreros días, cuando los descendientes de Israel se vuelvan al Eterno, escuchando y obedeciendo las palabras de la Torá, experimentarán su compasión y su fidelidad para ser reintroducidos en el pacto que fue jurado a nuestros patriarcas, nuestros padres,
Abraham, Isaac y Jacob. Hay 5 motivos para que venga la redención final. Y están de acuerdo con lo que pasó durante la primera redención de Egipto. Tiene que suceder esto. Número 1, que el pueblo de Israel está en angustia. Número 2, el pueblo de Israel hace teshuvá, se arrepiente y vuelve a Hashem. El punto número 3, el pacto con los antepasados está vigente. Número 4, la rahamim, misericordia, traducido como misericordia, pero que realmente es bondad y compasión. La bondad y compasión de Hashem se manifiesta. Y número 5, que el tiempo predestinado para la redención, se refiere a la redención final, habrá llegado. Así es, bendito es Adonai. Repetimos el verso 31. Pues Hashem, tu Elohim, es Elohim compasivo. No te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a nuestros padres. Amén. En el verso 32 del capítulo 4 dice: ciertamente, pregunta ahora acerca de los días primeros que fueron antes de ti, desde el día en que el Eterno creó al hombre sobre la tierra, desde un extremo de los cielos hasta el otro. ¿Se ha hecho cosa tan grande como esta? ¿O se ha oído algo como esto? La Torá nos exhorta, amados hermanos, a estudiar la historia de la humanidad desde Adán y Java, y también nos exhorta a investigar en la geografía y las culturas del mundo para asegurarnos de lo que pasó con la salida de Egipto y con la entrega de la Torá en el Sinai. Fue algo maravilloso, extraordinario, sobrenatural, nunca visto y vivido por otros hombres. Esto es una muestra de que Hashem es el único Elohim en el cielo y en la tierra. Amén. Vayamos al texto 45 del capítulo 4 de Devarim, Deuteronomio. Estos son los testimonios, los estatutos y las ordenanzas que Moshe dio a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Sabemos que el libro de Devarim es una repetición o un recuento de todos los 4 libros anteriores. Aquí les está diciendo, esos son los testimonios, los estatutos y las ordenanzas que Moshe dio a los hijos de Israel cuando salían de Egipto. Moshe fue el instrumento para que el Eterno mostrara a la humanidad su bendita instrucción, la Torá. Aquí en este texto aparece otro término, aparte de los 2 términos que son Hukim, estatutos, y Mishpatim, ordenanzas, que fueron mencionadas anteriormente. Es el término, el término aparte de estos 2 primeros, llamado en hebreo Edá, E-D-A, con acento, Edá, que está en plural. El singular es Edot, traducido como testimonios. Entonces, se refiere a aquellos mandamientos que dan una identidad especial al pueblo judío, como por ejemplo los tzitzit, la mezuzá, que se pone en la entrada
o en la puerta de entrada o en las puertas de toda la casa. Los tzitzit son los cordones que se ponen a la cintura a los varones para recordar los 613 mandamientos. También está el tefilín, ¿sí? El que se ponen en la frente, donde hay un escrito de la Torá cada vez que hacen oraciones diariamente. Y también llamados filacterias, por si lo han escuchado como filacterias. Y también el Shabbat y las fiestas. Se refiere a esos mandamientos que identifican al pueblo del Eterno. Y estos mandamientos son llamados Edot, que son testimonios porque dan testimonio de que son un pueblo diferente a las demás naciones, escogido para servir al Eterno de una manera especial. Y también nos dan motivo para dar testimonio a las naciones de los mandamientos del Eterno. El uso del tzitzit se convertirá más y más en este tiempo en un medio para que las naciones conozcan la Torá del Eterno. Así está escrito en el libro del profeta Zacarías, capítulo 8, verso 23. Dice así: Así dice Hashem de los ejércitos: en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones se asirán, o sea, tomarán el vestido de un judío diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que el Eterno está con vosotros. Precisamente por los tzitzit que marcan los 613 mandamientos, o sea que todo el pueblo de Israel que no se ha convertido al Eterno en ese tiempo se va a aferrar a un siervo judío, a un tzadik, a un justo, deseando lo que ellos y nosotros tenemos. En el capítulo 5, verso 6, 5:6 dice: Yo soy Hashem tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Como vimos antes, el texto hebreo no habla de 10 mandamientos, sino de 10 palabras. Después le pusieron 10 mandamientos. Y sabemos que están en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 20, del 1 al 17. Que en la versión hebrea es verso 14 en vez de 17. Y también que está en Devarim 5, 6 al 21. ¿Sí? Y en la Biblia o versión hebrea está igual en Devarim 5, 6 al 10. Hay 15 mandamientos diferentes. Los mandamientos 25 al 38 y 424. La numeración de estas 10 palabras, llamado 10 mandamientos, ha sido alterada por la Iglesia romana católica y luego por el reformador Martín Lutero, que también pertenecía a esa denominación. De acuerdo a la Torá, o según la Torá y la tradición judía, la correcta numeración de estas 10 palabras es la siguiente. Las podemos anotar. Número 1, yo soy el Eterno tu Dios. Número 2, no tengas otros dioses. Número 3, no tomes en vano el nombre. Número 4, acuérdate y guarda el Shabbat. Número 5, honra a tu padre y a tu madre. Número 6, no asesines. Número 7, no cometas adulterio. Número 8, no hurtes.
Número 9, no des falso testimonio. Y número 10, no desees ni codicies. Según la tradición, había 5 frases de estas 10 palabras en cada tabla de piedra. Las 5 primeras frases hablan de la relación entre el Eterno y el hombre. Y las otras 5 últimas palabras hablan de la relación entre los hombres. La relación entre los hijos y los padres es un reflejo de la relación que hay entre el Eterno y los hombres. Y por eso esta palabra está en la primera tabla. Hay un mandamiento que resume las 5 palabras de la primera tabla. Amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu posibilidad o todas tus fuerzas. El amor al Eterno se expresa en la obediencia a los mandamientos. Y también hay un mandamiento que resume las 5 palabras de la primera tabla de piedra. De igual manera, hay un mandamiento que resume las 5 palabras de la segunda tabla. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En las 10 palabras se resume esto. Amarás al Eterno, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Se refiere también a posibilidades y a recursos. Y se unen a las 5 palabras de la segunda tabla o piedra que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el capítulo 5, verso 7 dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Podemos hacernos unas preguntas para saber si tenemos otros dioses en nuestras vidas. Hagamos una revisión. Preguntémonos: ¿quién dirige mi vida? ¿Quién es mi fuente? ¿Dónde está mi confianza? ¿Dónde está mi pasión? ¿Quién es mi alabanza? No tendrás otros dioses delante de mí. Amén. En el verso 12 de este capítulo 5 dice: guarda el Shabbat para santificarlo, como Hashem tu Elohim lo ha mandado. Al comparar los relatos de Éxodo 20 y de Devarim 5, se puede encontrar varias diferencias, especialmente donde habla del Shabbat. ¿Será que Moisés no podía citar al Eterno de manera correcta? ¿Cómo se puede explicar esta aparente contradicción? Cuando el hombre habla, solo puede transmitir una palabra a la vez. Pero no es así el Eterno. Él puede transmitir varias palabras al mismo tiempo. Por eso existen las diferencias entre el primer relato y el segundo de las 10 palabras que fueron oídas por todo el pueblo desde lo alto de la montaña. Así que cuando el Eterno habló del Shabbat, hay 2 verdades incorporadas en este anuncio, y las 2 están escritas en los 2 pasajes que estamos comparando. De acuerdo a Éxodo 20, el Shabbat está conectado con la creación del mundo. Mas en Devarim capítulo 5 está escrito que el Shabbat tiene que ver con la salida de Egipto. En Éxodo está escrito que hay que acordarse del Shabbat.
Y aquí, en este capítulo de Devarim 5, está escrito que hay que guardar el Shabbat. O sea, acordarse no es lo mismo que guardar. Las dos cosas son necesarias y las dos se complementan. Nos acordamos y lo guardamos. Amén. El Shabbat fue dado para hacernos recordar dos eventos importantes en la historia: la creación y la salida de Egipto. Esto nos enseña que el Shabbat también es para los que no salieron de Egipto, los que son hijos de Adán. Ellos deben acordarse del Shabbat, porque el Shabbat existe desde la creación y es para todos los hombres. Pero los hijos de Adán y Noah no están obligados a guardar el Shabbat porque ellos no salieron de Egipto. Además de esto, el Shabbat fue dado de una manera especial a los hijos de Israel para ser guardado como señal del pacto, que fue hecho después de la salida de Egipto, como lo dice Shemot, Éxodo 31:13. Habla tú a los hijos de Israel diciendo: de cierto guardarán mis Shabbats, porque esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que sepan que yo soy Hashem, que los santifico. Hay dos puntos en este mandamiento. El mandamiento nos obliga a acordarnos del Shabbat. Esto implica una actividad intelectual, así que está permitido trabajar con el cerebro solamente en Shabbat. ¿Cómo trabaja el cerebro? En leer, en estudiar, en orar y meditar en los caminos del Eterno, especialmente la liberación de la esclavitud y los caminos de uno mismo. Con esta actividad estamos santificando el Shabbat. En otras palabras, lo hacemos diferente y lo consagramos para el Eterno. En otras palabras, es acordarse que ya viene el Shabbat, que uno debe estar pensando en el Shabbat todos los demás días de la semana. ¿Sí? Y si nosotros hacemos alguna compra, ya sea para decorar nuestra mesa o nuestro hogar o tener un plato especial de cena, lo hacemos en honor al Shabbat que viene. El otro punto, el primero es acordarnos y el segundo es guardarlo. En este segundo punto está escrito que el pueblo que salió de Egipto tiene que guardar el Shabbat. Y guardar implica una actitud de vigilancia. Guardar tiene que ver con no hacer algo que está prohibido por la Torá en Shabbat. Los judíos, el pueblo de Israel, tienen que cuidarse bien para no hacer ninguna obra en Shabbat. Nosotros, como su pueblo, el pueblo del Eterno, el pueblo de Israel, tenemos que cuidarnos bien y no hacer trabajo alguno. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu extranjero que esté contigo en casa. De esta manera, entre otras cosas, podemos guardar el Shabbat siendo cuidadosos en no profanarlo, y así es santificado. Santificar, ¿qué significa? Santificar significa apartar de los demás y dedicarlo al uso exclusivo del Eterno. En el libro de Levítico 23, 2 y 3 se habla también de la necesidad
de hacer una reunión santa al Eterno en Shabbat. Si donde vives sabes de un lugar donde guarden Torah y hay Yeshua, sí se pueden reunir 2, 3 o más con el mismo sentir. Una reunión santa consagrada al Eterno en Shabbat. El Shabbat fue creado en primer lugar para que el hombre se detuviera, cesara de sus actividades de intervención en la creación. Lo mismo que hizo el Eterno después de haber creado todo. Pero vemos que este texto también habla de descanso en Shabbat. A pesar de que la palabra Shabbat no significa descanso, sino cese de actividades creativas, la palabra descansar en hebreo es N-U-A-J, Nuach, que también está relacionado con el Shabbat, como dice en el capítulo 5 de este libro, verso 14b, la segunda parte, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. El concepto de descansar no es lo principal para el Shabbat, sino el cesar de las actividades creativas y productivas. Los demás días nosotros creamos, ejecutamos muchas cosas y somos productivos. Aquí se trata de no hacer nada de eso, como Hashem tu Elohim te lo ha mandado. Así que esto es muy importante. Usando solamente el cerebro para estudiar, para meditar, para estar en comunión con el Padre a través de esta conversación sagrada que es su escritura. Estar en unidad con Él. Verso 15 del capítulo 5, donde estamos en Devarim. Y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que Hashem tu Elohim te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, Hashem tu Elohim te ha ordenado que hagas el día de Shabbat. El pueblo de Israel tiene siempre que recordar, como lo hacemos de Shabbat en Shabbat, que fueron nuestros padres esclavos en Egipto. Tenemos que recordar que fueron liberados de allí y que ahora Hashem, nuestro Elohim, le ordena a su pueblo guardar el Shabbat. Esto nos enseña que antes no se guardaba el Shabbat en Egipto, pero ahora somos libres para guardar los mandamientos del Eterno. No por esclavitud y amenazas, sino por gratitud y amor. Esto también nos enseña de que el que no guarda el Shabbat o el que está obligado a trabajar en Shabbat es todavía un esclavo bajo el sistema del mundo. Aquí está escrito que tenemos que hacer. H-A-C-E-R, hacer, que en hebreo es I-A-S-O-T, Yasot, el día del Shabbat. Lamentablemente no fue traducido así en las versiones Reina Valera y la Biblia de Latinoamérica. Hacer el día del Shabbat significa que hay que hacer algo especial para que el Shabbat sea Shabbat
en relación con los demás días de la semana. Es por esa razón que surgieron muchas de las tradiciones para el Shabbat. Por ejemplo, la de encender 2 velas unos minutos antes del Shabbat como señal del último trabajo que se hace antes del inicio del día que cese o termine. La tradición de beber una copa de vino para iniciar el Shabbat en señal de alegría por la bendición que representa el día festivo. La tradición de poner un mantel blanco sobre la mesa en recuerdo de la capa protectora blanda que había debajo del maná en el desierto. La tradición de tener 2 panes grandes especialmente preparados para el Shabbat, en recuerdo de la doble porción del maná que hubo en el desierto cada 6º día. También la tradición de cubrir los panes con un mantel blanco, como recuerdo de la capa blanca protectora que hubo sobre el maná en el desierto. También la tradición de bendecir a la esposa y bendecir a los hijos de una manera especial. También la tradición de comer mucha comida y diferente a la de los demás días de la semana. La tradición de vestirse con ropas elegantes en honor al Shabbat. La tradición de hacer oraciones especialmente redactadas para ese día. También la tradición de llamar a 7 varones a la lectura del rollo de la Torá en la sinagoga. También la tradición de hacer el kiddush sobre el vino antes de comer el día del Shabbat, etcétera, etcétera, más tradiciones. Y todas estas cosas son maneras de hacer el día de Shabbat con excelencia para así cumplir con el mandamiento. También los estudiosos dicen que es como el altar del Beit HaMikdash, del templo, del tabernáculo, que tiene que estar todo en un orden y como un altar preparado para el Eterno. En resumen, podemos decir que en Shabbat hay que acordarse, hay que guardarlo, hay que santificarlo, hay que descansar, hay que hacer el día de Shabbat y hay que disfrutar del Shabbat. El primero es acordarse, que es pensar en la obra de la creación y de la liberación de la esclavitud. Éxodo 28 y Devarim 5:15. El otro punto es guardarlo, ser cuidadosos con el Shabbat para no hacer cosas prohibidas, o sea, cosas de trabajo. Éxodo 20:10, Devarim 5:12, Isaías 58, 13 y 14. El siguiente punto es santificarlo, o sea, dedicarse al Eterno y a su Torá de una manera especial. Devarim 5:12 y 14 para el Eterno, y esto se hace en familia. Deuteronomio 5:14 y también se hace en la congregación. Levítico 23:3. El siguiente punto es descansar, o sea, no hacer cosas que te acarreen cansancio o te causen molestias, y hay que dormir extra, un descanso pleno. Deuteronomio o Devarim 5:14. También tenemos que hacer el día de Shabbat. ¿Qué hacer en este día?
cumplir ciertas tradiciones para que ese día sea diferente a los demás días de la semana. Especial, un día especial. Devarim 5:15b. También tenemos que disfrutar del Shabbat, comer bien y hacer otras cosas que alegran el alma. Isaías 58:14. Lo que está prohibido en Shabbat es estar triste. Tenemos que estar muy gozosos. Al estar gozosos, estamos dando testimonio ante el Eterno de que confiamos que Él tiene control de todo y que todo va a salir bien. El Shabbat es también un día para recordar la liberación de la esclavitud del pecado por medio de la muerte y de la resurrección de nuestro Mesías Yeshua. La salida de Egipto es una sombra profética de la salida de la verdadera esclavitud bajo el pecado y el adversario. Juan 8:32 al 36. Si estás reunido con un grupo escuchando esta porción, por favor, haz una pausa para que todos participen leyendo las escrituras. Como Yeshua estuvo muerto durante 3 días, incluyendo el Shabbat, y así pagó por nuestros pecados, nosotros hemos experimentado la liberación de la esclavitud del pecado, de la muerte y del adversario. Esto nos da una razón aún mayor para celebrar el Shabbat con gozo. Bendito es el Eterno por nuestro Mesías, que nos dio el Shabbat eterno. Aleluya. Verso 16 del capítulo 5 de Devarim. Honra a tu padre y a tu madre, como Hashem tu Elohim te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que Hashem tu Elohim te da. Esta palabra enseña que también el mandamiento de honrar a los padres fue dado antes de la entrega de la Torá en el Sinai. Fue en Mará. 5:22. Estas palabras Hashem habló a toda vuestra asamblea en el monte de en medio del fuego, de la nube y de las densas tinieblas, con una gran voz que no cesó, y las escribió en 2 tablas de piedra y me las dio. Cuando se refiere que su gran voz no cesó, significa que no necesitaba detenerse y tomar aire como los humanos, como para seguir hablando. El Eterno estaba hablando. Capítulo 6, verso 1. Pues este es el mandamiento, los estatutos y los decretos que Hashem vuestro Elohim me ha mandado que les enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer. En este momento entramos en lo que es considerado como la declaración de fe del judaísmo, el Shema. En este texto está escrito que este es el mandamiento en singular. Cuando le preguntaron a nuestro maestro Rabí Yeshua cuál es el mandamiento más importante, él contestó con las palabras del Shema en Marcos 12:29. Vamos a leer Devarim 6, 4 al 9. Escucha, Israel, Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno,
y amarás a Hashem tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todos tus medios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés sentado en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal sobre tu brazo, y serán por insignias entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En estas palabras llamadas el Shema, escucha, encontramos la clave para poder vivir cerca del Eterno en todo momento. Vamos con la primera palabra, Shema. Lo primero que el hombre tiene que hacer para estar cerca del Eterno es escuchar y obedecer. Shema, escucha. Shema, obedece. El Eterno toma la iniciativa para acercarse a nosotros y nosotros solo tenemos que hacerle caso para poder obtener su gracia. Así que acércate cada mañana al Eterno y toma unos minutos para escuchar sin hacer nada más y deja que el Ruach de Hashem te hable por las palabras de la Torá que has leído. No seas tan rápido en tus oraciones que solo hables y no escuches. Es mejor escuchar a Hashem que hablarle. El Shema nos enseña a poner el escuchar como la máxima prioridad en nuestras vidas. La segunda palabra es Israel. Shema Israel. La segunda cosa que es destacada es la siguiente: nuestra identidad como su pueblo. El gentil que ha hecho la conversión al Elohim de Israel por medio del Mesías Yeshua es parte de Israel, pero no se convierte en judío y puede identificarse como su pueblo. Efesios capítulo 2, verso 19. Ahora la tercera frase, Hashem es nuestro Elohim. Y esta es la declaración de los que somos parte de Israel. Los que tienen otros dioses no son parte de Israel. Hashem es únicamente el Elohim de Israel en este momento. Pero en el futuro será el Elohim de toda la humanidad. Dice Sofonías 3:9. En ese tiempo daré a los pueblos labios puros, para que todos ellos invoquen el nombre de Hashem, para que les sirvan de común acuerdo. Aleluya. En Zacarías 14:9 está escrito: y Hashem será rey sobre toda la tierra. En aquel día Hashem será uno y uno su nombre. La siguiente frase es Hashem es uno. La palabra traducida como uno en hebreo es Ejad. Ejad significa unidad y unicidad. Hay veces cuando las escrituras usan ese término para marcar la unidad entre varios elementos o personas, pero cuando se usa en relación con el Eterno no puede tener este sentido, porque no hay más que una persona en la deidad. Por lo tanto,
la palabra Ejad tiene los siguientes dos significados en este contexto: que Hashem no es plural y que no hay otro. Él es el único Elohim, Dios que existe, y esa unicidad, esa singularidad, la ha revelado a su pueblo Israel. La vida eterna consiste en conocer, por experiencia, al único Elohim verdadero. En eso consiste la vida eterna, en que lo conozcamos a Él. Él nos conoció primero. Y que conozcamos a quien Él ha enviado, a Yeshua, nuestro Mashiach, como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua, el Mesías, a quien has enviado. Este texto nos enseña que en el único Dios verdadero no está incluido Yeshua el Mesías. El único Dios verdadero es solo el Padre. Hashem, nuestro Elohim. Como también está escrito en 1 Corintios, capítulo 8, versos 6 y 7a. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Yeshua HaMashiach, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento. Recordemos que Yeshua dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y yo hablo lo que me ha dicho mi Padre. Unicidad, uno solo. Yeshua, la imagen visible de nuestro Elohim invisible. Y amarás, seguimos con el Shema Israel. Como Él es el único para nosotros, la consecuencia es amarle. Por eso el hebreo usa la palabra Y, que significa amarle, que significa cumplir sus palabras por amor y no por temor. Y la siguiente frase del Shema es: con todo tu corazón. Esto se refiere a lo más íntimo de nuestro ser, que no puede estar dividido en la devoción al Eterno, como dice en Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Continuamos con el Shema Israel, dice: con toda tu alma. Esto significa que hay que estar dispuestos a dar su vida por amor a Él y vivir solamente para Él. La siguiente frase es: con todos tus medios o recursos o posibilidades o fuerzas. La palabra hebrea que normalmente ha sido traducida como fuerzas es meodeja, que no solo significa tu fuerza, sino también tus posesiones, tus medios, tus capacidades. De meod, mucho. Esta palabra no habla de la fuerza física, sino de todo lo que tenemos. Incluye las posesiones materiales. El amor al Eterno también se expresa en la manera de administrar nuestros bienes materiales. Pero el amor siempre empieza en el corazón y luego va saliendo hacia afuera a través de nuestros hechos.
Seguimos con el Shema y estas palabras que yo te mando hoy. Se está refiriendo a las palabras de la Torá, que el Eterno nos las dio a través de Moisés, que siempre deben ser consideradas como que hoy nos las acaba de dar. Es decir, que su palabra es actual en este momento. Estarán sobre tu corazón. Es nuestra responsabilidad de cada uno poner las palabras de la Torá sobre nuestro corazón, como está escrito en el capítulo 11, verso 18. Pongan pues estas palabras en su corazón y en su alma, átenlas como una señal a vuestra mano y serán diadema entre vuestros ojos, dice esta traducción. No es lo mismo tener las palabras en la mente que en el corazón, porque en el corazón está la personalidad, lo más íntimo de nosotros, donde normalmente solo cabe una cosa. En la mente pueden caber muchas ideas y opciones, pero no en el corazón. Allí solo cabe una cosa o una opción. Y esa cosa es la que en los momentos decisivos de nuestra vida define nuestras decisiones. Dentro de los dos tefilín que se colocan sobre el brazo izquierdo y sobre la cabeza hay una diferencia. En el tefilín de la cabeza hay 4 divisiones o apartamentos con 4 pergaminos, con 4 textos diferentes de la Torá. Es como una cajita negra que llevan en la frente, entre sus ojos. Pero en el tefilín del brazo izquierdo, que está pegado al corazón, hay solo un departamento con un solo pergamino con los 4 textos. Esto nos enseña que cuando las palabras de la Torá están en nuestra cabeza, pueden ser entendidas e interpretadas de muchas maneras diferentes. Pero cuando llegan al corazón, solo hay unidad entre ellas y hay una sola cosa. Cuando la Torá entra en el corazón, va a marcar nuestras decisiones. Cuando hay que elegir entre una propuesta y otra, lo que hay en el corazón marcará la diferencia. Es nuestra responsabilidad ver que las palabras de la Torá lleguen al corazón. Primero las oímos con nuestros oídos en nuestra cabeza, pero luego hay que meditar en ellas hasta que entren en nuestro corazón. Entonces es desalojado lo que estaba antes allí en el corazón, porque en el corazón solo cabe una cosa. Cuando estás enamorado, por ejemplo, solo podrás tener una persona en tu corazón. De la misma manera es con Hashem y su Torah. Asegurémonos que la Torá esté en nuestro corazón para que tomemos las decisiones conforme a ella, conforme a la Torá en los momentos críticos, difíciles de nuestra vida. Y también cuando tengamos que elegir entre la obediencia y la desobediencia. Si no ponemos las palabras de la Torá en nuestro corazón, nos engañará en las crisis, porque nada hay más engañoso como el corazón del hombre. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, nuestro Mesías nos da la clave para entender el secreto del reino de los cielos. En el verso 11 se habla del secreto del reino de Dios. Hay un secreto que es considerado el más grande del reino y por eso es llamado el secreto. ¿Cuál es? Leamos Marcos 4, 3 al 20.
Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y aconteció que al sembrar una parte de semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad en la tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y se ahogaron y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose dieron fruto, y produjeron unos a 30, otros a 60 y otras a 100 por uno. Y él decía: el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los seguidores junto con los 12 le preguntaron sobre las parábolas, y les decía: a vosotros les ha sido dado el secreto del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo no vean, que no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y les dice: ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo van a comprender todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra, y esos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen al instante, viene Satán y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. De igual manera, estos que se sembró la semilla en pedregales son los que a oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Acabamos de leer que en el texto 3 dice el Mesías: oíd, que viene del Shema, escuchen. Y luego sigue hablando de la parábola que es considerada como la modelo de todas las parábolas, como se ve en el verso 13, donde dice: ¿no entiendes esta parábola? ¿Cómo vas a comprender las demás? En esta parábola del sembrador contiene la llave para entender todas las otras parábolas. El que entiende esta parábola ha entendido el gran secreto del reino de Dios, que nos enseña. El sembrador siembra la palabra. Este es el gran secreto. El sembrador siembra la palabra. Nuestro gran maestro empezó la parábola diciendo: Shema, escuchen. Y terminó diciendo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Así que él destaca la importancia de escuchar, al igual que Moisés en el texto del Shema. En el verso 20 está escrito:
y otros son aquellos en las que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros al 100 por uno. ¿Qué podemos aprender de esto? El gran secreto del reino es recibir las semillas que el sembrador está sembrando. La tierra es el hombre, que una vez fue tomado con el polvo de la tierra. Dependiendo de cómo entra la semilla en la tierra, así será el fruto. El gran secreto del reino es lograr que la Torá llegue a lo más profundo del corazón. Aquí en esta parábola vemos 4 tipos de hombres: los del camino, los de los pedregales, los de los espinos y los de la buena tierra. Los del camino son los que tienen una dureza por encima de su corazón para que la semilla no pueda entrar adentro. Los del camino de la época fueron producidos por los pasos de los hombres. Cuanto más hombres pasaban por el campo, más duro se hacía el terreno. Así que las tradiciones de los hombres es el obstáculo número 1 para no poder recibir la semilla en el corazón. Las personas tienen la costumbre de caminar por donde todo el mundo camina y no quiere hacer cambios, según la Torá, y de esta manera viene Hasatán y se lleva la semilla preciosa de cebada que fue sembrada. Los de los pedregales. Ellos son los que tienen una actitud mental de recibir, pero en el fondo tienen un corazón endurecido y no están dispuestos a cambiar su manera de ser. Les gusta escuchar y reciben la Torá con muchas emociones, pero a la hora de la verdad, cuando hay persecución por causa de la Torá, se apartan, porque solo buscaban placeres y no quieren sufrir por causa del reino. Los terceros hombres son los de los espinos, que han oído y han hecho caso a la Torá, pero están más interesados en las cosas de este mundo que del reino. Buscan satisfacer sus propios deseos más que los deseos del Padre Eterno, y con el tiempo perderán su entusiasmo por el reino, porque les interesa más las cosas que les dan placer a corto plazo, que la obediencia o los mandamientos, la obediencia a los mandamientos que produce mayor placer a largo plazo. Y los cuartos son los de la buena tierra, que oyen la Torá y la aceptan con todas sus consecuencias, con confrontaciones internas y persecuciones externas. Ellos dejan que la Torá penetre en lo más profundo de su corazón y ajustan sus vidas, estos hombres, según su enseñanza, a pesar de los dolores que son causados por ello. No son temporales, sino son constantes, porque son tierra fértil. Son constantes y con el paso del tiempo habrá un resultado muy hermoso de su fidelidad a la palabra que fue sembrada en su interior. Y ellos dan fruto a 3 niveles, lo cual muestra que hay 3 clases de fieles en el reino. Leímos en Marcos 4:24, primera parte: mirad que oís, miren que oyen. Es muy importante ver que lo que entra en el corazón
sea la Torá dada del cielo y no una que es falsificada. El secreto del reino es poner la Torá en el corazón. Lo mismo se puede encontrar en Marcos capítulo 4, versos 26 al 28, que dice así: El reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece, como el que no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro de la espiga. Así que tú y yo somos responsables delante del cielo para hacer que la semilla de la Torá entre en nuestro corazón. Cuando hayas logrado meter esa semilla en tu corazón, vas a tener una experiencia única, porque la semilla produce fruto por sí misma. No eres tú el que tiene que producir fruto en tu vida. La Torá lo produce ese fruto por ella misma. Tu preocupación no tiene que ser que si vas a dar fruto o no, sino cómo poder meter la semilla en el corazón. El resto vendrá por sí solo. ¿Cuánto fruto quieres tener en tu vida? ¿30, 60 o 100? Bueno, depende de la medida de la semilla que logres poner en tu corazón. Como está escrito en Marcos 4:24b, con la medida con que mides serás medido, y aún más se les dará. Así que estas palabras que te mando hoy las pondrás sobre tu corazón. Este es el gran secreto del reino. Pero ¿cómo podemos lograr que la semilla llegue al corazón? El Shema también nos da la respuesta. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando estés sentado en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué es lo primero que hay que hacer con la Torá para que llegue al corazón? Repetirla. Repetirla con tu boca a tus hijos, que también son hijos del Eterno. El segundo es hablar de ellas al estar sentado en tu casa. ¿Qué debemos hablar cuando estamos sentados en la mesa para comer? ¿Qué debemos hablar cuando estamos sentados en el sofá o en el sillón? ¿Cuál es el botón más santo de la televisión? El rojo, para apagar. Y de esta manera, al apagar la televisión, tener el poder para hablar la Torá en lugar de ver tanto pecado que no hace otra cosa que ahogar los conceptos divinos de las Escrituras. El tercero es hablar de las palabras de la Torá cuando andes por el camino. ¿Qué cosas hablamos con nuestros hijos cuando estamos viajando con ellos? Aquí dice que hablemos su Torá cuando andemos en el camino. Y lo cuarto es, el punto 4, es hablar de las palabras de la Torá cuando te acuestes. Lo último que debemos tener en nuestra mente antes de dormir es la palabra del Eterno. El sueño ha sido creado para que el Eterno pueda obrar en nuestro interior durante la noche. Por eso es muy importante tener las palabras
del Tanaj, de todo el Antiguo Testamento, en la mente antes de dormir. Así podrá el Eterno hacer que esta palabra suya baje al corazón durante el sueño. Nunca te acuestes mirando la televisión o escuchando canciones o discutiendo con tus familiares. Acuéstate con las palabras del Eterno y tendrás un corazón lleno de semillas que van a dar fruto, como está escrito en Marcos 4:27. Se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece. Aleluya. Bendito su santo nombre. Al recitar el Shema Israel antes de dormir, es necesario para reconocer al Eterno como nuestro único Elohim y así encomendarte en sus manos protectoras y moldeadoras. El punto número 5 o quinta parte es hablar de las palabras de la Torá cuando te levantes. Lo primero que un hijo del Eterno como pueblo de Israel, como su pueblo santo, lo primero que se debe hacer al despertar es decir: gracias doy ante ti, Rey vivo y eterno, porque has devuelto mi alma dentro de mí con misericordia. Grande es tu fidelidad. Después de ir al baño, se lava las manos y antes de alimentar su cuerpo con comida, sigue exaltando al Eterno con bendiciones basadas en las Escrituras hasta llegar a la recitación del Shema Israel y otras oraciones escriturales. Luego lee y medita sobre textos del Tanaj, del Antiguo Testamento, y así cumple con el mandamiento de hablar las palabras del Eterno cuando se levante. Las atarás como una señal sobre tu brazo y serán por insignias entre tus ojos. En la oración de la mañana, un varón judío se coloca el talit, el manto de oración, con los flecos que fueron ordenados en Números 15, 37 al 41. Y luego pone los tefilín para cumplir el mandamiento de atar las palabras sobre el brazo y entre los ojos. Hay varios niveles de entendimiento para la práctica de poner los tefilín. En primer lugar está el nivel peshat, que es el nivel simple, que se cumple de manera literal, atando las palabras en el brazo y en la cabeza, en la línea intermedia entre los ojos, por encima del borde del cabello, en la frente. Ahora, en el siguiente nivel, que se llama remés, es alegórico, que no puede sustituir al nivel simple, se puede entender que el mandamiento, de manera que se refiere a cumplir con las palabras con la mano, es decir, se trata de vivir en forma práctica, cumplir las palabras con la mano, en forma práctica todo lo que ordena el Eterno en su Torá, y también de tener las palabras de la Torá en la mente y como el motivo de nuestra mirada. La visión de un verdadero hijo del Eterno es que la palabra del Eterno sea cumplida en su vida. Y las escribirás en los postes de tu casa. Aquí se cumple al escribir las palabras de la Torá en un pergamino que se coloca en una cajita en los postes de la puerta, llamado mezuzá. Es una obligación para un judío poner las palabras de la Torá
en los postes de las puertas de tu casa, de las habitaciones en la casa donde vives. Este mandamiento está dado para que la Torá esté presente en nuestras casas. Al tener una parte de las escrituras en las puertas, hay un recuerdo de que son nuestro modelo de vida y la base para nuestras conversaciones en la casa. En una casa donde está la Torá en las puertas, no se puede vivir de cualquier manera. Tampoco se puede hablar de cualquier manera o de cualquier cosa en esta casa. Tampoco se puede introducir por medio de las puertas o por la televisión o internet cualquier cosa en esa casa. Una casa con mezuzá en cada puerta es una casa apartada para servir los propósitos del Eterno. Seguimos con el Shema donde dice y en tus puertas. Aquí se refiere al lugar donde se reunían los ancianos en la ciudad para tratar asuntos gubernamentales, es decir, algo parecido a la municipalidad de hoy en día. La puerta fue el ayuntamiento de la época. Este mandamiento fue dado para recordar a los gobernantes de que debían estar reunidos para tratar los asuntos de la ciudad, siempre dentro de los marcos de la Torá de Moisés. Así la Torá es puesta como la única regla para los gobernantes del país. Capítulo 6, verso 10 al 12. Y sucederá que cuando Hashem tu Elohim te traiga a la tierra que juró a tus padres Abraham, Yitzhak y Jacob que te daría, una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies. Entonces ten cuidado, no sea que te olvides de Hashem, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Ya lo habíamos visto anteriormente, que cuando se entra en esa comodidad, cuando las cosas van bien y lo material se aumenta, es fácil olvidar al Eterno. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Capítulo 6, verso 13, primera parte. Temerás a Hashem tu Elohim y a él servirás. Este fue el texto que Yeshua citó cuando se enfrentó con Hasatán, que le pedía que se postrara ante él, como está escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versos 9 y 10. Y le dijo Hasatán: todo eso te daré si postrándote me adoras. Entonces Yeshua le dice: vete, Hasatán, porque escrito está: al Eterno tu Elohim adorarás y a él solo servirás. La palabra hebrea que significa temer fue traducida al griego como adorar. Vemos por tanto que hay una conexión entre postrarse ante el Eterno y temerle. De eso aprendemos que ante el Eterno tiene que ser hecho, cuando estamos ante Él, con temor reverente. En varias ocasiones dice nuestro Maestro Yeshua que debemos temer al que tiene el verdadero poder. Mateo 10:28, Lucas 12:5,
Hebreos 10:31 y Hebreos 12:28. La falta de temor al Eterno es la causa de la mayoría de los pecados que se cometen. El que no tiene temor al Eterno a la hora de servirle, no le está sirviendo de manera correcta. Seguimos en este capítulo 6, verso 16, primera parte. No tentaréis a Hashem vuestro Elohim. Estas palabras fueron también citadas por nuestro rabí Yeshua cuando tuvo su momento de decisión en el desierto. Mateo 4:7. Durante el tiempo del segundo templo, cuando vino Yeshua a predicar, no se seguía el ciclo anual de lecturas del Humash, o del Antiguo Testamento, o de la Torá más bien, Humash, en la tierra de Israel, sino el ciclo trianual. Este ciclo empieza en el primer mes del año, llamado Aviv, mes de Aviv, que después le pusieron mes de Nisan, y sigue durante 3 años hasta terminar en el mes 12º, llamado Adar. Así que necesitaban 3 años enteros para poder leer los 5 libros de Moisés en las sinagogas en el tiempo del segundo templo. Y como Yeshua es la Torá viviente, él tenía que pasar por toda la lectura del Humash durante sus 3 años y medio de ministerio. O sea, tenía que pasar por toda la lectura de la Torá, llamado también Humash, durante 3 años y medio de su ministerio. Y con toda probabilidad podemos asumir que Yohanan ben Zacarías, o sea Juan el Bautista, empezó su ministerio durante el mes de la Teshuvá, arrepentimiento, que es el 6º mes del anuario judío, llamado Elul, que en Israel cae en pleno verano. A partir del inicio de este mes, el pueblo se está preparando durante 40 días para poder estar delante del Eterno en el gran día de expiación o día del perdón, Yom Kippur. Yom es día, Kippur es expiación o perdón, donde se ayuna 24 horas. Y el gran día de expiación, Yom Kippur, que cae en el día 10 del 7º mes, llamado después Tisri. De esta manera aprendemos que Yeshua tenía que haber sido sumergido en el río Jardén por esas fechas. Y como luego fue llevado al desierto durante 40 días para ser tentado por Hasatán, es probable que esos días hayan sido los mismos que los 40 días de preparación para Yom Kippur, o por lo menos ser gran parte de ellos. Voy a leer una tabla hablando sobre este tiempo que acabo de mencionar, que Yeshua en este tiempo fue sumergido en el río Jordán por estas fechas y luego fue llevado al desierto 40 días, donde fue tentado, ya lo acabo de decir. Y es probable que estos mismos días son los 40 días de preparación para Yom Kippur, o por lo menos gran parte de ellas. Esta tabla de las porciones que se leyeron durante estos 3 años del ministerio de nuestro Mesías Yeshua, o los días de preparación para Yom Kippur, empezaron en el mes 7º, Tisri,
y terminó en el mes noveno Kislev. Las lecturas que se hicieron en ese inter de esos 3 meses, séptimo, octavo y noveno, fueron de Devarim 5.1 a Devarim 21.9. Y en ese tiempo también se leyeron los textos de los profetas del tercer año, como Primera de Reyes, Jeremías, Segunda de Reyes, Isaías, Jeremías. En Isaías 61, 1 y 2, que fue leído por Yeshua en la lectura de Devarim 15:7 al 16:17. Esa lectura que hizo nuestro Mesías Yeshua fue en el mes de Heshvan, o sea, el octavo mes. También en ese tiempo de los profetas se leyó Primera de Samuel, Jeremías y Yehoshua, Josué. De acuerdo a ese tiempo, sobre esta lista de lecturas en la sinagoga, podemos ver cuando fueron leídos los textos que Yeshua estaba citando en la cara del adversario cuando fue tentado. Esos 3 textos se encuentran en Devarim 6:13, en el 16 y en el capítulo 8:3. Los 2 primeros textos están dentro de la parashá trianual que se leía durante la segunda semana del séptimo mes. Justamente durante la semana en que caía la celebración de Yom Kippur. El tercer texto citado por nuestro Rabí Yeshua fue leído durante la tercera semana del mismo mes, una semana más tarde. Esto nos indica que Yeshua inició su ministerio al final de las lecturas de Humash, también llamado Pentateuco, y que es la Torá, para que en el año siguiente, antes de Pesaj, pudiera empezar un nuevo ciclo de lectura y así pasar por toda la Torá en los 3 últimos años de su vida en la tierra antes de ser levantado. Y como él era la Torá viviente, tenía que vivir los 5 libros de Moisés durante su ministerio público. En la actualidad nosotros leemos el Humash o la Torá o el Pentateuco en un año. Pero recordemos, lo dije anteriormente, durante el tiempo del segundo templo, cuando Yeshua vino a predicar, no se seguía el ciclo anual como el día de hoy, sino se seguía el ciclo trianual. Y repito, esto empezaba el primer mes, el mes de Aviv, que después le cambian a Nisan, y como era ciclo trianual, seguía durante 3 años, hasta terminar en el mes de Adar. También recordemos que cuando era año bisiesto, había primero de Adar y segundo de Adar. Así que se necesitaban 3 años enteros para poder leer los 5 libros de Moisés en las sinagogas en el tiempo del segundo templo. Así que como Yeshua es la Torá viviente, tenía que vivir esos últimos 3 años de su vida en esta tierra, vivir los 5 libros de Moisés durante su ministerio público. En Lucas capítulo 4 vemos cómo él leía el texto de la Haftará de Isaías 62, 1 y 2, cuando fue llamado a la lectura en la sinagoga de Nazaret o de Nazaret. Este texto es leído en el último Shabbat del octavo mes. 5 Shabbats después de la lectura
de los textos citados en el desierto. Y antes de la lectura de Isaías, aquel Shabbat se había leído el texto de la Torá de Devarim 15:7 al 16:17. En este año se habla del año sabático y de las 3 fiestas anuales. En el libro de Lucas 4:31 está escrito: y descendió a Cafarnaum, ciudad de Galil, y les enseñaba en los Shabbats. Aquí vemos cómo nuestro Mashiach, después de haber leído la Haftará en la sinagoga donde se había criado, enseñaba durante varios Shabbats en la sinagoga de Cafarnaum o Capernaum, al lado noroeste del mar de Galilea, mediante la tabla de lectura. Repito, de acuerdo al ciclo trianual. Podemos saber qué textos tenía como base para su enseñanza durante estos Shabbats. Es muy probable que haya enseñado en contra de las prácticas ocultas en el Shabbat, cuando tocaba leer Devarim 18:1 al 29. Y por eso vino la reacción tan fuerte en el demonio que estaba dentro de un hombre que escuchaba la enseñanza. Lucas 4:33. Continuemos con Devarim 6:20. Cuando en el futuro tu hijo te pregunta diciendo: ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que Hashem, nuestro Elohim, nos ha mandado? Este es el cuarto hijo que es mencionado durante la cena de Pesaj. Los 3 primeros están mencionados en Shemot o Éxodo 12:26, 13:8 y capítulo 14. Vayamos al capítulo 7:1 de Devarim. Cuando Hashem tu Elohim te haya introducido en la tierra, donde vas a entrar para poseerla, y haya echado de delante de ti muchas naciones, al Giteo, al Girgasheo, al Emoreo, al Kenaneo, al Periseo, al Gibeo y al Jebuseo, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Aquí los sabios y estudiosos nos enseñan quién es misericordioso cuando Dios desea la severidad. Finalmente será cruel cuando Dios exige misericordia. El rey Saúl no exterminó la totalidad de los amalequitas que Hashem le había ordenado. Primera de Samuel 15. Por eso más adelante pecó cuando mató a todos los Kohanim. En Primera de Samuel 22:21. Es por eso que dicen los sabios que quien es misericordioso cuando Dios ordena la severidad y no actúan así. Los humanos actúan con misericordia, pero esas personas serán crueles cuando Dios les exija que sean misericordiosos. El Eterno le había dicho al rey Saúl que matara, exterminara a todos los amalequitas, y él tuvo misericordia y no los mató a todos. Pero más adelante pecó porque allí sí el Eterno le exigía misericordia y fue muy cruel cuando mató a todos los Kohanim, los sacerdotes. Entonces la razón para destruir a todas las personas de las 7 naciones que vivían en la tierra prometida fue que habían llegado a un grado tan bajo de pecado
y contaminación espiritual, que por un lado no merecían vivir y por otro lado contaminarían a los hijos del pueblo elegido si pudieran seguir vivos, y serían un peligro para las demás naciones del mundo. Capítulo 7, versos 3 y 4. Y no contraerás matrimonio con ellos. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque él apartará a tu hijo de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira de Hachem se encenderá contra ti y él pronto te destruirá. Este texto dice que cuando el hijo de un gentil se casa con la hija de un judío, él hará que el nieto procreado por la hija del judío sea parte de Hachem. Continuamos de Devarim, capítulo 7, versos 7 y 8. Hachem no puso su amor en vosotros, ni os escogió para ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos, mas porque Hachem los amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, Hachem los sacó con mano fuerte y los redimió de la casa de servidumbre, de la mano del faraón, el rey de Egipto. Así que la razón por la que el Eterno escogió a Israel no fue por su grandeza, sino porque tomó la decisión de amarlos, no por sus méritos, sino por su inmensa misericordia y por causa del juramento que había hecho con los patriarcas. Aquí encontramos el amor incondicional que el Eterno tiene hacia el pueblo de Israel. Verso 9. Reconoce pues que Hachem tu Elohim es tu Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Si tú tienes aunque sea un solo ancestro fiel al Eterno del pueblo de Israel que vivió hasta hace 1000 generaciones, que realmente no han habido desde Adán, la misericordia del Eterno te alcanzará por causa de ese ancestro. Eso nos enseña también que muchos descendientes de los hijos asimilados de Israel entre las naciones en los últimos tiempos van a retornar a su identidad israelita y judía y volver a la Torá de Moisés y al Mesías de Israel. No es posible amar al Eterno sin guardar sus mandamientos. El que no guarda los mandamientos del Eterno no le ama. El amor hacia Él se manifiesta en la obediencia a los mandamientos. Capítulo 7, verso 10. Pero al que le odia, le da el pago en su misma cara, destruyéndolo, y no se tarde en castigar al que le odia. En su misma cara le dará el pago. El Eterno pagará a cada uno según sus obras. Lo que hagan, eso van a cosechar. Los que odian a Hachem recibirán su paga tarde o temprano. A veces Hachem espera con el castigo sobre el malvado por 3 motivos. Para darle tiempo para arrepentirse, segunda de Pedro 3:9 y Romanos 2:4. Para recompensarle sus buenas obras en este mundo, Salmo 7:3, 73, Proverbios 11:31, y para darle oportunidad para engendrar hijos justos, Ezequiel 18, 14 al 17. Los que no obedecen los mandamientos del Eterno son los que se rebelan contra Él. A este tipo de personas se refiere. A los que odian a Hachem por la desobediencia
van a recibir su paga, tarde o temprano, aunque digan que aman a Dios. Pero si no lo obedecen, van a recibir su paga a su tiempo. El malvado que no es castigado por sus malas obras en este mundo, ciertamente lo será en el mundo venidero. Lo dice Romanos 2:5. Mas por la causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Capítulo 7, verso 11 de Devarim. Guarda, por tanto, el mandamiento y los estatutos y los decretos que yo te mando hoy para cumplirlos. Los mandamientos dados por medio de Moisés no han cambiado para los descendientes de Israel. Son escritos para hoy, como lo dice Malaquías 4 y 5. En el último libro de los profetas, que en la Biblia hebrea es en el capítulo 3, verso 22. Acuérdense de la Torá de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Horeb o Joreb, para todo Israel. He aquí yo les envío al profeta Eliyahu antes de que venga el día de Hashem, día grande y terrible. Cuando los judíos se acuerden de la Torá de Moisés, les será enviado primeramente al profeta Eliyahu y luego el Mesías Ben David por segunda vez. Si no se acuerdan de la Torá de Moisés, no serán enviados, como está escrito en Hechos 3, 19 al 21. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse al Eterno, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan a la presencia del Eterno, y Él envíe a Yeshua el Mesías, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe retener hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual el Eterno habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Amén. Aquí vemos a nuestro Mesías en esta paracha. En el capítulo 3:28. Pero encarga a Yehoshua y anímale y fortalécele, porque él pasará a la cabeza de este pueblo y él les dará por heredad la tierra que tú verás. Como hemos dicho antes, Yehoshua representa a Yeshua. Sabemos que en hebreo, Shua es salvación. Él es la cabeza del pueblo de Israel y devolverá a las 12 tribus su herencia en la tierra cuando vuelva otra vez. En el capítulo 4, verso 2 dice: no añadiréis nada a la palabra que yo les mando. No le quitarán nada de ella, para que guarden los mandamientos de Hashem, vuestro Elohim, que yo les mando. Moisés es una figura profética del Mesías. Como él mandó palabras del Eterno, así el Mesías mandó de la misma manera. Capítulo 4, verso 5. Miren, yo les he enseñado estatutos y decretos tal como Hashem, mi Elohim, me ordenó, para que los cumplan en medio de la tierra que van a entrar para poseerla. De la misma manera, Yeshua, al igual que Moshe, enseñó las palabras que el Padre le ordenó. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 10. Continuemos con Devarim 5, 5 y 27.
Yo estaba en aquella ocasión entre Hashem y vosotros para declararles la palabra de Hashem, porque ustedes temían a causa del fuego y no subieron al monte. Acércate tú y oye lo que Hashem nuestro Dios dice. Entonces dinos todo lo que Hashem nuestro Dios te diga y lo escucharemos y lo haremos. Aquí Moisés sirvió como mediador entre el Eterno y el pueblo. De la misma manera, Yeshua es un mediador, pero su función es superior a la de Moisés, de manera que sin su mediación, o sea, sin que Él esté de mediador, nadie podrá ir al Padre, como está escrito en Juan 14:6. Yeshua le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En 1 de Timoteo 2:5 está escrito: porque Dios es uno, es Ejad, y uno es el mediador entre Dios y los hombres, Yeshua, el Mesías, hombre. Amén. El cual, dice el 6, se dio a sí mismo en rescate por todos, así dando testimonio del propósito del Todopoderoso en el tiempo adecuado. Amén. En esta paracha se encuentran los mandamientos 416 al 427 de los 613 mandamientos. El precepto es el 416, el precepto respecto a la unicidad de Dios. Deuteronomio 6:4. El mandamiento 417, el precepto de amar a Dios. Deuteronomio 6:5. 418, el precepto de estudiar Torah. Devarim 6:7. 419, el precepto de recitar el Shema en la mañana y en la noche. Devarim 6:4. 420, el precepto de colocarse tefilín en el brazo. Devarim 6:8. 422, el precepto de colocar mezuzá en la puerta. Devarim 6:9. 423, el precepto de aniquilar a las 7 naciones de Canaán. Devarim 7:2. 424, el precepto o la prohibición de codiciar lo que le pertenece al prójimo. Devarim 5:21. 425, la prohibición de probar demasiado a un verdadero profeta. Devarim 7:16. La prohibición 426 de conceder gracia a un idólatra. Devarim 7:2. Y el 427, la prohibición de casarse con un idólatra. Devarim 7:3. Padre amado, le damos gracias por su bendita palabra. Gracias por su Torah que nos instruye. Gracias, Abba, por lo que usted hace en cada uno de nosotros, de revelarnos el secreto, lo profundo de su corazón y enseñarnos a llenar nuestro corazón solamente con usted, con su Torah, con la obediencia,
siendo hacedores y no solamente oidores. Gracias, Padre, por su bendita palabra. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha instruido con su Torah. Beshem Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Amén y amén. Gracias, Padre, porque usted es el que nos da el crecimiento. Todo honor y gloria es de usted, desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. Muy bien, mis amados, pues con eso terminamos. Shabbat Shalom y Shabbat Tov. Que el Eterno les bendiga ricamente, de una manera sobrenatural, a todos ustedes y sus familias, a todo el pueblo de Israel. La gracia le damos porque Él es bueno y para siempre es su Rahamim, su benevolencia y su compasión. Bueno, hasta la próxima, un abrazo enorme, Shabbat Shalom y Shabbat Tov. Gracias por su apoyo para este ministerio. Sean más bendecidos en el nombre de Yeshua. Amén y amén.